El anuncio que conmocionó a Gran Bretaña llegó poco después de las 7 de una amarga mañana de febrero. Era el tipo de mañana en la que Londres se siente suspendida bajo un cielo gris, bajo e inflexible cuando la ciudad parece contener la respiración, e incluso las calles se mueven más silenciosas de lo habitual. En todo el país la mayoría de la gente estaba a punto de tomar su primera taza de té cuando el palacio emitió un comunicado tan crudo, tan inesperadamente grave, que incluso los veteranos corresponsales reales dudaron a mitad de la emisión. El mensaje solo constaba de 2 líneas, pero esas 2 líneas llevaban el peso aplastante de semanas, quizá meses de tensión que nunca se había expresado en voz alta. La Casa Real confirma un importante y trágico acontecimiento en relación con Sara, duquesa de York, surgido de forma inesperada tras las recientes presiones externas. No hubo ninguna elaboración, ninguna tranquilidad, ningún lenguaje cuidadosamente acolchado. Solo esas palabras despojadas de consuelo. Fue el comunicado más chocante emitido por Palacio desde los primeros y más frágiles días del reinado del rey Carlos. En cuestión de minutos el silencio del amanecer se convirtió en un zumbido de incredulidad en todo el país. Los teléfonos zumbaban sin cesar. Los locutores de radio vacilaban mientras intentaban recuperar la compostura. Los presentadores de noticias miraban fijamente a sus cámaras con expresiones que delataban una conmoción genuina, más que una preocupación practicada. En toda Gran Bretaña, los telespectadores se hacían la misma pregunta casi al unísono. ¿Qué le había pasado a Sarah Ferguson? ¿Y por qué el reciente traslado de Meghan parecía de repente imposible de separar de este momento? Ante las puertas de hierro del Palacio de Buckingham, un pequeño grupo de fotógrafos se había reunido antes de lo habitual con su aliento formando pálidas nubes en el aire frío. Incluso ellos parecían inseguros, inquietos. Este tipo de declaraciones no surgen sin motivo, no aparecían sin una cuidadosa deliberación, y nunca llegaban sin consecuencias que se propagaran. No se trataba de una aclaración rutinaria ni de una actualización menor. Era una señal de que algo había ido terriblemente mal tras los muros del palacio. En el interior el ambiente se parecía poco a la serena eficiencia que suele asociarse a las operaciones reales. Los ayudantes de alto rango se movían enérgicamente por los largos pasillos con sus pasos resonando en el suelo de mármol. Las conversaciones se mantenían en voz baja, a menudo interrumpidas al paso de otros. Los documentos cambiaban de manos con una urgencia inusitada. La tensión no era ruidosa ni dramática. Era silenciosa y constrictiva, del tipo que se instala en el pecho cuando algo profundamente personal choca con algo inevitablemente público. En un salón privado cerca del ala este, el rey Carlos se sentó con la declaración impresa ante él. La leyó una y otra vez, quizá por 20ª vez. Había aprobado la redacción justo antes del amanecer, tras una noche en vela, luchando con el peso emocional y la responsabilidad constitucional. Charles no era un hombre fácil de sacudir, pero la pesadez de su postura era inconfundible. Sus hombros se hundían bajo una carga indelegable. Conocía a Sarah desde hacía décadas. La había visto reír en medio de tormentas que habrían destrozado a muchos otros. Había visto cómo se desestimaba y subestimaba su resistencia una y otra vez. Y sin embargo los acontecimientos de los últimos días habían traspasado los muros protectores del palacio de una forma que nadie había previsto. William se unió a él poco después de que la declaración saliera en directo. Se detuvo junto a la ventana mirando hacia el patio que se iba llenando poco a poco de periodistas y cámaras. Su expresión, normalmente controlada, incluso bajo presión, mostraba un destello de preocupación solo visible para quienes le conocían bien. Comprendía quizá mejor que nadie que en la vida real el momento oportuno lo es todo. Y el reciente movimiento de Meghan, fuera cual fuera su intención, había desencadenado una secuencia de reacciones que el palacio no podía permitirse ignorar. «No podíamos dejar esto a la especulación», dijo William en voz baja. Charles asintió, aunque su mirada seguía fija en el papel que tenía delante. «No», respondió, «no podríamos».
Bajo aquellas palabras latía un entendimiento compartido que ninguno de los dos había expresado aún en voz alta. La lucha de Sarah no había comenzado de la noche a la mañana. Ya existía mucho antes de que el traslado de Meghan acelerara las cosas. Lo que hizo que este momento fuera explosivo fue la convergencia de fuerzas, un repentino cambio en la narrativa pública, un renovado escrutinio mundial y el desgaste emocional que Sarah llevaba arrastrando desde hacía meses. Juntos habían llevado una situación frágil a una crisis total. A media mañana, la reacción de los medios de comunicación se intensificó. En BBC News los analistas analizaron la frase señalando la rara franqueza del lenguaje. Los corresponsales de Sky News señalaron que el palacio casi nunca utilizaba la palabra trágico sin una razón profunda. Al otro lado del Atlántico, los programas matinales norteamericanos publicaron el anuncio bajo carteles parpadeantes, especulando sin cesar sobre lo que había salido mal y cómo había podido escalar tan rápidamente. Sin embargo, el ruido que se oía más allá de los muros del palacio contrastaba con la silenciosa tristeza que se respiraba en su interior. La princesa Ana llegó poco después de las 9 con postura rígida y expresión resuelta. Siempre había respetado la dureza de Sarah, incluso durante los periodos en que la opinión pública no lo había hecho. Una mirada al rey le bastó para comprender la gravedad de la situación. «Esto será duro para sus hijas», dijo Ana sin rodeos. Se refería a Beatriz y Eugenie, que habían sido informadas en privado antes de que se hiciera público el anuncio. Sus reacciones habían sido en oleadas, primero conmoción, luego enfado y por último una profunda y dolorosa tristeza que se instaló pesadamente entre ellas. Camilla se unió a ellos poco después. Su rostro reflejaba auténtica empatía. Habiendo soportado ella misma un implacable escrutinio público, comprendía lo delgada que era la línea que separaba la resistencia pública del colapso privado. «Ha estado sometida a demasiada tensión», dijo Camilla. En voz baja, y nadie discrepó. Al acercarse el mediodía, la bandeja de entrada del palacio se inundó de mensajes de funcionarios, organizaciones benéficas y socios internacionales en busca de claridad. Sin embargo, el palacio guardó silencio. A puerta cerrada, los altos cargos coincidían en que la opinión pública merecería una explicación más completa. Pero el momento era importante. El bienestar de Sarah era lo primero. La óptica podía esperar. La política podía esperar. Lo que importaba ahora era el coste humano. Y la verdad que se escondía tras el anuncio de aquella mañana era mucho más dolorosa y compleja de lo que el mundo creía. En las semanas previas a la crisis, las señales de advertencia habían sido sutiles, casi invisibles, para quienes no estaban familiarizados con los ritmos de la vida real. A principios de febrero, la agenda de Sarah Ferguson se aligeró discretamente. Al principio el personal supuso que se trataba de un ajuste temporal de los que suelen hacerse tras un intenso calendario invernal. Pero con el paso de los días quedó claro que el cambio no era logístico, era emocional. Sarah, antaño conocida por iluminar una sala con solo entrar en ella, empezó a moverse por los compromisos con más lentitud. Su voz se suavizó. Su risa, antes rápida y contagiosa, se desvaneció en algo más tranquilo, más comedido. Las sonrisas aparecían más por costumbre que por alegría. Los ayudantes reales intercambiaron miradas cuidadosas, percibiendo un peso que no estaba dispuesta a compartir. Sus hijas también lo notaron. Beatriz y Eugenie, muy atentas a los estados de ánimo de su madre, sintieron que la tensión crecía por debajo de las conversaciones ordinarias. Las interacciones se volvieron más cortas, más suaves, como si Sarah estuviera racionando su energía. En el palacio de Buckingham, los altos cargos observaban estos cambios con creciente preocupación. Habían visto patrones similares años antes, momentos en los que Sarah había estado al límite entre la expectación y el agotamiento. Pero esta vez era diferente. Esta vez la presión parecía filtrarse en lugares que incluso su resistencia ya no podía proteger. A mediados de febrero, Charles recibió una tranquila sesión informativa de un alto asesor
que había trabajado con Sarah durante más de 2 décadas. El asesor dudó antes de hablar, eligiendo las palabras con cuidado, y finalmente dijo: «Es más frágil de lo que parece». Charles asintió con el rostro tenso por la preocupación. Conocía bien las señales. Las tensiones de la vida pública pueden avanzar lentamente, como una marea que aleja a alguien de la orilla sin que se dé cuenta. Y Sarah, generosa hasta la exageración, siempre había dado más de lo que guardaba para sí misma. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo, algo que nadie relacionó inicialmente con el declive emocional de Sarah. Megan, desde el otro lado del Atlántico, había empezado a preparar su propia mudanza, un reposicionamiento ficticio que más tarde se interpretaría como audaz, inesperado e inoportuno para la Casa Real. No era malintencionado, ni iba dirigido a Sarah personalmente, pero su efecto dominó en la esfera mediática, resultó ser más desestabilizador de lo que nadie esperaba. A finales de febrero, los medios internacionales empezaron a recibir pistas coordinadas de que Megan desvelaría pronto un importante proyecto personal. La cobertura se disparó rápidamente, enmarcando su movimiento como una recuperación del espacio público, una reentrada en la narrativa global. Fue dramática, convincente, y precisamente el tipo de historia que consume titulares sin tener en cuenta el momento oportuno. El palacio sintió inmediatamente la presión. Los noticiarios contrastaron la energía de Megan con la reciente retirada de Sarah de los focos, creando una tensión narrativa que ninguna de las dos mujeres pidió. Y aunque las comparaciones eran ficticias, tuvieron la fuerza suficiente para influir en la percepción pública. Fue entonces cuando los ayudantes superiores notaron el segundo cambio en Sarah. Se volvió más callada, leía menos informes. Evitaba los segmentos de las noticias que hablaban de la dinámica interna de la monarquía. No estaba celosa, no estaba a la defensiva. Simplemente estaba cansada como no lo había estado en muchos años. El panorama emocional a su alrededor se tensó. La incipiente mudanza de Megan atrajo de nuevo la atención de los medios hacia la familia en general, y Sarah, ya agotada, sintió la presión más profundamente de lo que nadie se imaginaba. A finales de febrero, el equipo de control interno del palacio señaló la escalada narrativa como un riesgo emocional potencial. «Está absorbiendo todo esto», advirtió un asesor en una nota privada a los altos funcionarios, «y no le queda ningún escudo». Esa advertencia discreta pero dolorosamente precisa marcó el inicio de la alarma interna en el palacio. La situación no estalló de la noche a la mañana. Fue creciendo lenta, silenciosa e inevitablemente. A principios de marzo, la cuestión ya no era si Sarah tenía problemas. Se trataba de cuánto tiempo podría soportar el peso antes de que algo finalmente cediera. El inesperado movimiento de Megan y sus consecuencias. El momento que acabaría por hacer tambalear el equilibrio emocional de Sarah Ferguson comenzó de forma tranquila, casi inocente, un jueves por la mañana, a finales de febrero. Eran poco más de las 8 en Montecito cuando Megan aprobó los últimos detalles de su nueva iniciativa pública ficticia, una amplia plataforma humanitaria diseñada para amplificar su voz global. Fue confiado, pulido y enmarcado con el inconfundible tono del retorno, una reafirmación de presencia que se había ido gestando durante meses. No había nada intrínsecamente malicioso en la decisión. No había intención de perjudicar a nadie dentro del círculo real. Pero el momento, la escala y la reacción inmediata de los medios de comunicación crearon una ola que se dirigió directamente hacia Londres mucho antes de que nadie tuviera tiempo de prepararse. En cuestión de horas, las principales cadenas estadounidenses empezaron a emitir segmentos en los que se anunciaba el traslado de Megan. Los comentaristas hablaban con entusiasmo de una reinvención, un renacimiento, una oportunidad para ella de reclamar la narrativa que una vez compartió con la monarquía. El lenguaje era arrollador, casi teatral. Palabras como regreso, resurgimiento y reposicionamiento mundial llenaban las emisiones. Y cuando el sol se puso en California, la historia ya había cruzado el Atlántico. Cuando los tabloides británicos se enteraron, la mecha se acortó drásticamente. A primera hora de la mañana siguiente,
los periódicos londinenses publicaron titulares que sugerían que el traslado de Meghan representaba un desafío a la estabilidad real. Algunos medios consideraron que se trataba de un intento simbólico de eclipsar los esfuerzos de la monarquía. Otros sugirieron que ejercía presión sobre la percepción pública de Catalina Guillermo y de la Casa Real en general. Pero el relato más dañino, aunque completamente ficticio, se centró en las comparaciones entre Meghan y Sarah. Comenzó con una sola columna en un periódico británico de nivel medio. El escritor calificó el anuncio de Meghan como el amanecer de una nueva era, mientras que describió la reciente tranquilidad de Sarah como el desvanecimiento de un capítulo anterior. Era una comparación injusta, un contraste simplista nacido del instinto mediático, más que de la verdad. Pero en cuestión de horas, se había extendido a las plataformas sociales transformándose en una historia de la que ninguna de las dos mujeres había pedido formar parte. El público empezó a diseccionar sus vidas, sus elecciones, incluso su resistencia emocional, debates que se hicieron más ruidosos, ásperos e intrusivos cada día que pasaba. En el Palacio de Buckingham, el equipo de comunicación se apresuró. Esperaban que el ruido se asentara por sí solo, pero en lugar de eso creció remodelando el paisaje digital a una velocidad que la institución no podía igualar. Los altos cargos de la Casa Real se reunieron en una sesión informativa de emergencia para evaluar la situación. Gráficos, líneas de tiempo y análisis de tendencias llenaban la mesa y todos llegaban a la misma conclusión. El traslado de Meghan se había convertido en un pararrayos y los daños colaterales recaían directamente sobre Sarah. Un asesor habló en voz baja casi disculpándose. La gente está tergiversando la historia para convertirla en una competición. No es justo para ninguna de las dos mujeres. Otro añadió que la temperatura emocional en Internet había subido tanto que incluso los observadores neutrales interpretaban ahora la presencia más silenciosa de Sarah como un declive simbólico. El palacio sabía que esto era inexacto, pero las narrativas públicas rara vez se pliegan a la razón una vez que cobran impulso. Cuando Guillermo recibió el informe, su expresión se tensó. Recordaba demasiado bien lo rápido que la percepción pública podía convertir un gesto inofensivo en un titular que calara hondo. No podemos dejar que la arrastren a esto, dijo refiriéndose a Sarah. Su voz era firme, pero bajo ella había algo más pesado, un reconocimiento de lo vulnerable que se había vuelto tras semanas de tensión emocional. Catherine leyó el mismo informe aquella tarde y sintió que se le formaba un nudo detrás de las costillas. Siempre había admirado la resistencia de Sarah, su capacidad para salir a la palestra con calidez, incluso después de años de luchas. Verla atrapada en una corriente cruzada, a la que nunca invitaba, despertó algo protector en Catherine, algo silenciosamente feroz. Pero la persona más afectada por las consecuencias fue la propia Sarah. Mientras la iniciativa de Meghan dominaba los titulares, Sarah se vio arrastrada involuntariamente a la narrativa. Viejas fotografías resurgieron, viejas entrevistas reexaminadas. Los comentaristas empezaron a diseccionar su vida pública, no por crueldad, sino por un intento equivocado de contrastarla con el impulso ficticio de Meghan. Sarah vio las historias, leyó los análisis, sintió las comparaciones, y cada una añadía una capa más al agotamiento que ya había arraigado en lo más profundo de su ser. Una tarde especialmente fría, Beatrice visitó a su madre en Royal Lodge. Encontró a Sarah sentada junto a una ventana con las manos entrelazadas y una mirada distante que hizo que Beatrice se sintiera repentinamente insegura. Mamá le dijo suavemente: «Nada de esto es culpa tuya». Sarah asintió, pero su voz apenas superaba un susurro. Lo sé, lógicamente, pero no puedo dejar de sentirme arrastrada». Ese fue el momento en que Beatrice comprendió la gravedad de la situación. No fue el traslado de Meghan en sí lo que provocó la crisis. Fue la tormenta de reacciones a su alrededor, las comparaciones, las especulaciones, la presión emocional que finalmente había llevado a Sarah más allá de sus límites.
En los primeros días de marzo, el palacio no tuvo más remedio que actuar. Ya no se trataba de ruido mediático. Se trataba de una mujer que les importaba profundamente, una mujer que necesitaba protección, claridad y espacio frente a una narrativa que se estaba descontrolando. La crisis era ahora innegable y no haría más que crecer. Dentro de la reunión de emergencia del palacio, lo sé, me sentí muy triste en realidad porque al pasear por los alrededores de Frogmore vi que su tumba tenía realmente aspecto. La reunión de emergencia se convocó justo después del amanecer de una ventosa mañana de marzo, una mañana tan fría e incolora que incluso el personal más antiguo de palacio susurraba que parecía un presagio. El palacio de Buckingham había celebrado innumerables debates a puerta cerrada, algunos estratégicos, otros ceremoniales, algunos profundamente personales, pero pocos tenían la gravedad que llenaba el aire aquel día. Los pasillos parecían más estrechos, el silencio parecía más pesado. Era como si los propios muros percibieran la crisis que se cernía sobre Sarah Ferguson y la urgencia de lo que había que decidir. Charles llegó primero escoltado por 2 ayudantes de alto rango que llevaban carpetas informativas marcadas con discreta tinta carmesí. Les hizo un gesto para que salieran rápidamente. No quería público para esto. Solo familia. Solo la verdad. Se sentó en el extremo de la larga y pulida mesa, frotándose lentamente las manos, un gesto que había heredado de su padre y que solo mostraba cuando la situación le afectaba personalmente. William entró a continuación aún con su abrigo de invierno, el rostro pálido por el frío y la larga noche que había pasado revisando informes. Colocó ante él una gruesa pila de documentos y respiró lentamente. «Ha empeorado», dijo en voz baja. «La narración está creciendo más rápido de lo que podemos contenerla». Charles asintió una vez un pequeño y sombrío movimiento. «Ya me lo esperaba». Entonces entró Ana con paso ligero, postura firme, y la misma claridad de expresión con que había afrontado todas las crisis durante décadas. Se quitó los guantes, los colocó ordenadamente a su lado y habló sin sentarse. «Deberíamos haber intervenido antes. Lleva semanas deshaciéndose». Esas palabras flotaban en el aire. Ni Carlos ni Guillermo las desafiaron porque ninguno de los dos podía negarlas. Momentos después Camilla entró en la habitación con pies blandos pero decidida. Sus ojos reflejaban algo más profundo que la preocupación, una callada comprensión de lo que significaba verse atrapado en narrativas que uno no podía controlar. Se acercó al lado de Charles y apoyó suavemente una mano en el respaldo de su silla, apoyándolo con un toque que decía todo lo que ella no expresaba en voz alta. Cuando el secretario privado cerró las puertas, comenzó la reunión. Guillermo fue el primero en hablar. Resumió el análisis digital, la escalada mediática, las dañinas comparaciones y la tensión emocional que satura cada rincón de la conversación. Lo que empezó como un anuncio de Meghan se ha convertido en otra cosa, dijo, una tormenta construida a partir de la reacción, no de la intención, y Sarah está en el centro de ella. Ana se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. El peligro ahora no son las relaciones públicas, sino su bienestar. Camilla sintió. Siempre ha llevado más de lo que el público ve y está agotada. Cualquiera puede verlo. Charles exhaló larga y pesadamente. Ha estado al lado de esta familia en tormentas que habrían abrumado a otros, dijo en voz baja. Le debo más que el silencio. La voz de William cambió firme y decidida. Entonces tenemos que actuar con decisión, no mañana, ahora. El secretario privado esbozó 3 posibles respuestas, todas respetuosas, todas protectoras, pero en cuanto terminó Ana volvió a hablar. Su tono tenía ese inconfundible tono directo. Solo hay una respuesta, dijo. Reconocemos lo que está ocurriendo. Confirmamos que da un paso atrás y la protegemos de nuevas comparaciones. Charles cerró los ojos un momento. La decisión era dolorosa, mucho más emocional que política, pero la necesidad era innegable. Sarah necesitaba espacio, necesitaba protección.
Necesitaba que el palacio hablara antes de que la especulación la consumiera por completo. Camilla se adentró en el silencio. La compasión no es una debilidad, dijo suavemente. Es una responsabilidad, y con eso la decisión quedó sellada. La redacción sería cuidadosa, el tono sería solemne, el mensaje sería claro. Sarah Ferguson se alejaría por su bienestar y el palacio la apoyaría firmemente. Al terminar la reunión, nadie sintió victoria, solo gravedad, solo pena, solo la esperanza tácita de que su decisión pesada, desgarradora, pero esencial, pudiera dar a Sarah el alivio que se le había negado durante demasiado tiempo. La opinión pública reacciona a medida que se difunde la verdad. Cuando el anuncio del palacio llegó a Gran Bretaña, no lo hizo como un trueno, sino como una onda expansiva lenta y temblorosa que se propagó por todos los hogares noticiarios y redes sociales. La declaración comedida pero devastadora se propagó más rápido de lo que las autoridades podían seguir, desencadenando un coro de respuestas que reveló hasta qué punto la presencia de Sarah Ferguson se había entretejido en la memoria emocional de la nación. En Londres los transeúntes se quedaron paralizados cuando el boletín de última hora apareció en las pantallas exteriores. Una mujer de unos 60 años se apretó una mano contra el pecho susurrando: «Sarah, no, otra vez no». Un conductor de autobús se detuvo momentáneamente y subió el volumen de la radio mientras los presentadores leían la confirmación de Palacio con las voces enronquecidas bajo el peso de las palabras. En Edimburgo, 2 estudiantes universitarios miraban sus teléfonos con incredulidad, murmurando que la monarquía no había emitido una declaración tan dura en años. Antes del mediodía, las principales cadenas británicas habían empezado a cubrir el acontecimiento. En la BBC, los comentaristas hablaron con un tono sombrío normalmente reservado a las tragedias nacionales. Volvían a repasar la larga trayectoria pública de Sarah, la exuberante duquesa de finales de los 80, la figura que capeó el temporal de los 90, la mujer redimida y decidida, que se había reconstruido una y otra vez ante la opinión pública. Ahora, al enterarse de que se había retirado indefinidamente por su bienestar, muchos telespectadores se sintieron instintivamente protectores, incluso desconsolados. «Ha sobrevivido demasiado», dijo un analista en voz baja, «y tal vez el peaje finalmente la ha alcanzado». Sky News enmarcó la noticia en el contexto de la reciente tormenta narrativa desencadenada por el ficticio movimiento público de Meghan. Sus analistas no culparon a Meghan, que nunca fue la implicación del palacio, pero reconocieron cómo el frenesí mediático en torno a su resurgimiento había intensificado el escrutinio sobre todas las figuras reales, presionando especialmente a la que menos defensas le quedaban. Fue la colisión, no la intención, lo que causó la herida. Al otro lado del Atlántico, las cadenas estadounidenses reaccionaron con rapidez. En los programas matinales de Nueva York, los presentadores hablaron con una mezcla de simpatía y curiosidad analítica. Señalaron la gravedad de las palabras del palacio y lo raro que era que la institución reconociera tensiones personales tan abiertamente. Algunos cuestionaron el papel de los medios de comunicación internacionales a la hora de alimentar las comparaciones que habían contribuido al agotamiento emocional de Sarah. Otros expresaron su tristeza por una mujer que durante décadas se había hecho accesible al público, incluso cuando eso le costó muy caro. Pero las reacciones más poderosas vinieron de la gente corriente. En Internet, miles de personas compartieron recuerdos de reuniones con Sarah, breves encuentros en actos benéficos, gestos amables, notas escritas a mano. Momentos en los que había ofrecido calidez sin necesidad de cámaras que la captaran. «Me hizo sentir visto», escribió un hombre. «Espero que alguien la haga sentir vista ahora». Otra usuaria publicó una foto de 1997 recordando cómo Sarah la consoló en una visita al hospital cuando era niña. «Me dijo que era valiente», escribió. «Ahora quiero decirle lo mismo, pero fueron Beatriz y Eugenie quienes soportaron el mayor peso emocional.
Esa mañana fueron fotografiadas llegando por separado a una residencia privada en Windsor, sus expresiones revelando mucho más de lo que el palacio jamás revelaría. Habían sido informadas antes que el público, pero la conmoción no se había suavizado. Sus allegados dijeron que pasaron la mañana conversando en voz baja, lamentando en silencio la presión que había soportado su madre, agradecidos de que el palacio hubiera intervenido por fin, temerosos de lo que pudiera venir después. Antiguos miembros del personal real aparecieron en los informativos a lo largo del día, hablando con cautela pero con compasión. Un antiguo ayudante que había trabajado con Sarah a principios de la década de 2000 la describió como una mujer que daba incluso cuando ya no tenía nada que dar. Otro destacó su resistencia emocional diciendo: «Siempre se ha levantado, pero incluso los más fuertes necesitan un lugar donde aterrizar». A última hora de la tarde, la conmoción inicial se convirtió en reflexión colectiva. Los comentaristas pasaron de la especulación a la empatía. El tono público se suavizó. Los periódicos pasaron de los ángulos sensacionalistas a la preocupación mesurada. Incluso los críticos reconocieron que la decisión se había tomado por prudencia, no por estrategia. La verdad se había difundido, y el mundo al ver a Sarah no como una figura de intriga, sino como una mujer que arrastraba años de peso invisible, respondió con un raro sentimiento unificado: merecía descansar y merecía paz. El palacio redibuja su futuro en torno a Sarah. Cuando el crepúsculo se posó sobre Londres el día del anuncio, el palacio se encontró al borde de un punto de inflexión silencioso, pero inconfundible. La monarquía había capeado tormentas antes de escándalos, rupturas, tragedias, que sacudieron sus cimientos, pero este momento parecía diferente. No fue ruidoso, no fue caótico, fue profundamente humano. En el centro de todo estaba Sarah Ferguson, una mujer que había pasado casi 4 décadas moviéndose entre el afecto público y el escrutinio público con notable tenacidad, y que ahora necesitaba algo que la familia real rara vez había ofrecido a los suyos: protección sin expectativas. En Clarence House, Carlos permaneció en su despacho mucho después de que se hubiera entregado el último informe. Los informes estaban esparcidos por su escritorio, pero su mirada se desvió hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban débilmente contra la niebla vespertina. Pensó en Sarah no como una figura pública, sino como el alma brillante y ardiente que había conocido desde los años 80, alguien que había soportado tanto el triunfo como la humillación, con un espíritu que nunca se había apagado del todo. Por primera vez en muchos años, se preguntó si la monarquía le había exigido demasiado, si la incesante atención, los años de cargar con relatos que no eran suyos, habían ido desgastando poco a poco sus reservas, y si tal vez este momento de dar un paso atrás no era una retirada sino una misericordia necesaria. Al otro lado de Windsor, Guillermo procesó el anuncio con una intensidad más tranquila. Estaba en la sala de estar de Adelaide Cottage, repasando una vez más el informe final. Como futuro rey, comprendía las exigencias del deber mejor que la mayoría, pero como hijo, como padre, como alguien que había visto cómo el desgaste emocional de la vida pública moldeaba cada rincón de su familia, reconocía la importancia de unos límites firmes y compasivos que protegieran a los que más lo necesitaban. Lo que le ocurrió a Sarah no fue culpa suya. Era la implacable naturaleza del impulso público, y Guillermo sintió la urgente responsabilidad de asegurarse de que ella no volviera a convertirse en un daño colateral, en una narrativa de la que nunca pidió formar parte. Ana, mientras tanto, avanzaba por los pasillos de palacio con su habitual paso decidido, pero sus pensamientos se detenían en las décadas de resistencia de Sarah. Ana respetaba la fortaleza en todas sus formas, y la de Sarah siempre había sido poco convencional, desordenada emocional, a veces impulsiva, pero innegablemente real. Esa cruda sinceridad, se dio cuenta Ana, había hecho a Sarah tan querida como vulnerable. Verla retroceder despertó algo de protección incluso en Ana, que rara vez llevaba sus emociones a flor de piel. «Ya ha cargado bastante», murmuró a un confidente.
Esta es la decisión correcta. Camilla pasó la tarde en su salón privado rodeada de libros y tranquilidad. Ella misma había sobrevivido a largas temporadas de crueldad pública, temporadas que remodelaron su forma de entender la dignidad y la resistencia. Quizá por eso sentía una empatía tan profunda por Sara. Las heridas emocionales dejadas por el escrutinio no se desvanecían fácilmente. Permanecían resurgiendo cuando menos se esperaba. Camilla sabía lo que significaba reconstruirse en las sombras de la incomprensión, y realmente esperaba que Sara tuviera ahora el tiempo y el espacio necesarios para curarse sin ruido, sin comparaciones, sin cargar con el peso de las expectativas. Mientras el palacio ajustaba sus planes internos, los ayudantes de alto rango reconocieron que este momento requeriría una cuidadosa reestructuración. Los compromisos programados cambiarían, se reasignarían los patrocinios. Las estrategias de comunicación se reescribirían para en el respeto, el cuidado y la necesidad de que Sara se retirara de la vida pública. No hubo resentimiento ni frustración, solo la determinación colectiva de respetar su intimidad. Pero el corazón emocional del día no estaba en el palacio, sino en el tranquilo hogar donde Sara descansaba ahora, lejos de las cámaras, lejos de las comparaciones, lejos del ruido que había dado forma a su historia durante demasiado tiempo. Beatriz y Eugenie permanecieron cerca, no ofreciendo consuelo sino presencia, el tipo de presencia que tranquiliza en lugar de resolver. Los que estaban cerca de ellas dijeron que las hermanas sintieron algo que no habían sentido en años. Alivio, de que ya no se esperara que su madre fuera fuerte, simplemente porque siempre lo había sido. Al anochecer, una extraña paz se apoderó del paisaje real. No era el final ni el cierre, sino una pausa largamente esperada. Sara Ferguson, la mujer que se había levantado de cada caída con gracia inquebrantable, por fin había recibido permiso para descansar, y el palacio, en un raro acto de unidad y compasión, había elegido construir su próximo capítulo en torno a esa verdad. En momentos como este se nos recuerda que incluso las vidas más brillantes conllevan sombras invisibles. Gracias por recorrer esta historia con atención y reflexión. Hasta que el próximo capítulo se desarrolle tras las puertas del palacio, mantente atento, compasivo, y deja espacio para la dulzura en un mundo exigente.